Mi nombre es Antonia Uribe. Yo era una creyente frustrada. Yo leía la Biblia, oraba, ayunaba, hacía lo que estaba en la palabra de Dios supuestamente para mí. Entonces yo empezaba a conformarme con la vida que yo miraba, porque supuestamente muchas veces escuchaba que era la prueba de Dios, que así era el destino. Y yo me iba conformando desde niña miré golpes hacia mi mamá con mi papá y miraba borracheras de ellos, golpes, peleas con mis hermanos, y para mí yo pensaba que eso era la vida con Dios. Pensé que ese Dios así aceptaba todo eso, que Él mismo más bien nos lo mandaba, que esa vida era así. Ya casada sufría de maltratos físicamente y verbalmente. Acepté que me golpearan, que me engañaran, porque así era la cruz que Dios me estaba mandando, porque yo leía la Biblia y decía que cargáramos la cruz. Entonces, si yo estaba escuchando que decían que esa era la cruz, que todo el sufrimiento, entre más sufriera yo, más enfermedades vinieran y yo aceptara esa cruz, entonces allí estaba obedeciendo a Dios y era más feliz. Y más que yo leía la Biblia y decía, carga tu cruz. Y eso es lo que yo entendía de la palabra de Él, que cargar mi cruz era que Él me traicionara, de que Él me golpeara, de que Él me maltratara, de que vivir una vida miserable. ¿Por qué? Porque Dios era un Dios pobrecito, Él fue humilde. Y yo decía, no, pues entonces estoy en el reino de Dios, porque yo soy humilde, soy pobre, soy enferma, estoy aceptando todo lo que viene de mal. Fue cuando caí en el fondo ya del pozo, de que dije, la única solución es ir a buscar veneno para echar en la comida a mis hijas, yo y todos vamos a acabar aquí. Y esa va a ser la felicidad. El día que yo pensaba matarme fue cuando una sierva de Dios me encontró comprando el veneno para matarme. Y ella empezó a invitarme, a hablarme del Dios que supuestamente yo creía, yo buscaba. Mas cuando ella me invitó, había algo dentro de ella que era esa indignación que yo no, por más que la había buscado, no había encontrado. Yo acepté a la invitación que ella me hizo. Cuando yo llegué a la iglesia, el pastor me orientó lo que debía de hacer. Y cuando entré al servicio, el pastor estaba predicando, y no fue mucho lo que yo platiqué con él, mas cuando él estaba predicando, hubiera sido como si yo le hubiera contado toda mi vida, lo que yo había pasado desde niña, de joven, todo. Y yo decía, ¿y él por qué sabe todo eso? Y ahí fue cuando yo entendí, ahora no, la palabra está escrita en la Biblia, mas ahora no está escrita nada más ahí en la Biblia, sino está escrita en mi vida. En mi vida, porque entendí que yo no tenía por qué aceptar la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios ya la llevó en la cruz. Entonces, ahora yo no acepto enfermedades en mi vida, en mi familia. Ahí fue cuando yo entendí, ahora sí, que ese Dios sí existe. Pero existe para cambiar la vida, no para estar aceptando ningún sufrimiento, porque Él ya llevó todo ese sufrimiento de nosotros. Ahora yo no acepto estar sufriendo. Ahora yo uso mi fe porque entendí la palabra y le enseño a mi familia, a mis hijas, de seguir a ese Dios poderoso, de practicar lo que está escrito para que ellas también vean el resultado y no vengan a ser como antes yo era, una creyente frustrada.